Muy buen día a todos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Murillo desde Tegucigalpa, Honduras y bienvenidos a todos ustedes a mi nuevo canal o al segundo canal. El objetivo de este canal es para compartir mis aprendizajes, eh, mis conocimientos, mis experiencias, todo lo que tiene que ver con gestiones o configuraciones de sistemas open source, Linux, incluyendo pfSense, para que ustedes lo puedan implementar en la vida real, en sus servidores, en sus equipos, en sus empresas. Y el tipo de ambiente que yo elaboro acá en mi canal, cuando yo comienzo a compartir pantalla y comienzo a compartir todas las configuraciones, es utilizando el Hypervisor tipo 2, utilizando VMware Workstation. También podría hacerlo con VirtualBox. No lo he hecho con VirtualBox, pero también lo podría hacer. Me gustaría un futuro, ¿cómo me gustaría un futuro poder realizar grabaciones de configuraciones de equipos utilizando equipos físicos reales? O sea, por ejemplo, en virtualización, instalar el Proxmox, realizar configuraciones eh, de tipo 1, el Hypervisor tipo 1, y para eso tendría que tener un buen recurso económico para invertir los equipos de grabaciones, para mostrar todo lo que yo hago en mi canal. Eh, yo sé que al inicio yo dije bienvenidos a mi segundo canal. Ok, esto es debido porque así como muchos se dieron cuenta y tal vez muchos de los que me seguían en mi primer canal no se han dado cuenta, eh, mi canal que yo tenía anteriormente me lo robaron. Fui víctima de phishing, cometí la estupidez más grande de compartir los datos para que me robaran el canal. Lo que sucedió fue que recibí un correo electrónico supuestamente de YouTube, de un agente de YouTube, diciéndome que mi video se está reportado como spam y que necesitaba darle los datos para que comenzaran a revisar mis videos y bla, 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 y que si no le daba los datos me iban a cerrar el canal. Yo entré en pánico, pero también entré en duda con respecto al correo electrónico del, del remitente, porque el correo electrónico del remitente era gmail.com, era un usuario, no era un correo electrónico de parte de youtube.com o de google.com. Yo no sabía, o sea, yo no sabía de que los empleados de YouTube o de Google utilizan google.com o youtube.com. Entonces yo comencé a pensar de que, o a creer de que tal vez era un empleado utilizando su cuenta de Gmail, pero no. Así que cometí la estupidez más grande de mi vida, de compartir mis datos y de esa forma me robaron el canal. Y yo sé que es una estupidez porque yo soy un informático y mi deber es evitar que estas cosas pasen. Entonces, aprendo de mis errores, sí, aprendo de mis errores, yo me equivoco, no soy perfecto. Y lo bueno de esto de que al aprender de mis errores no tropiezo sobre la misma piedra dos veces, jamás, jamás hago eso. Entonces, ni modo, tengo que empezar de cero con este canal, con mi segundo nuevo canal. Yo sé que muchos de ustedes ya me conocían y espero de que los seguidores que me seguían en el primer canal, muchos de ellos puedan encontrarme y que se vuelvan a suscribir al canal. Tengo que agradecer bastante, pero bastante a, a la comunidad de pfSense Latina que están en Facebook y en WhatsApp. Ellos sí se dieron cuenta de lo que me pasó, de lo que pasó a mi canal. Muchos de ellos me seguían y todos ellos comenzaron a escribirme y comenzaron a darme mensajes de apoyo. Incluso hubo uno de que me dio una crítica bien fuerte y no lo critico y no lo discuto porque tiene toda la razón. O sea, ¿cómo puede ser que un informático permita de que sea, permita de que caiga una trampa de phishing? ¿Me entienden? Entonces, tiene toda la razón. Es cierto, no debía haber caído en esta trampa de forma tan estúpida. Pero bueno,
Pero igual yo estoy agradecido con todos ustedes de la comunidad de pfSense, porque muchos de ustedes quisieron apoyarme, me quisieron ayudar a denunciar los videos, a denunciar el canal que fue robado, y lo bueno que ya está todo solucionado. Ya el canal que yo tenía ya no existe. El equipo de YouTube me eliminaron los videos, más que todo para evitar de que el ladrón cibervergüenza se pueda lucrar del ajeno. Entonces, no se preocupen, los videos que yo tenía en el canal anterior, muchos de ellos los tengo resguardados aquí localmente en mi PC. Y lo que voy a hacer en este fin de semana es subir los videos viejos. Posiblemente sí voy a comenzar de cero a explicar configuraciones con pfSense. Yo estaba elaborando un curso de pfSense en mi canal original, en mi primer canal, y posiblemente sí voy a tener que empezar de cero con el curso de pfSense. Y también estoy pensando empezar de cero a realizar cursos de Linux con CentOS, con Ubuntu, con distribuciones de Linux que se utilizan para servidores. Posiblemente, bueno, esto todo depende de ustedes, si ustedes quieren, posiblemente un futuro dado también realice configuraciones con Microsoft Windows Server para servidores. Me gustaría hacerlo en un futuro dado, porque hay que tener la mente abierta. Yo solo me enfoco en open source, en Linux, pero me gustaría ampliar en muchas cosas. Ampliar no solo en Linux o en pfSense, sino que en muchas cosas, como en muchos sistemas operativos, como Mac o Microsoft Windows Server, más que todo para servidores. Entonces, bueno, manos a la obra, no me queda de otra que empezar de cero y espero de que este canal crezca, así como había logrado hacer con mi primer canal, que tenía un alrededor de 2.000 suscriptores. Yo sé que era un canal chiquito, 2.000 suscriptores no es nada en comparación con otros youtubers que tienen millones de suscriptores, pero para mí 2.000 suscriptores era bastante. Ok, entonces manos a la obra y espero que me sigan, se suscriban y le den likes a los videos nuevos que voy a subir en este canal. Y estén al tanto a los videos viejos que también lo voy a subir. Así que hasta la próxima y espero que lo pasen muy bien en este fin de semana. Bye.